Lucas, capítulo 18, verso 35. Hoy día vamos a mirar la vida de dos ciegos. Dos ciegos. Usted me va a decir que no son esos dos ciegos. ¿Bien? Dice el versículo 35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Cállate, cállate, decían. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: exacto, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Verso primero. Aquí viene el segundo ciego. Ustedes me dicen por qué era ciego. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, todos juntos, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Muy bien. Bueno, este pasaje, sobre todo el último en particular, no del ciego, pero sí de Zaqueo, el que yo digo el segundo ciego, sobre todo este pasaje de Zaqueo, es una historia muy simple, muy sencilla, y que muchos de nosotros hemos oído desde hace muchos años. Hasta incluso en muchas de las iglesias es cantada. Hoy día cantábamos la canción de Zaqueo. Zaqueo pequeñito es a causa de la multitud. Y el Señor Jesús estaba cruzando una ciudad que se llamaba Jericó. Y resulta que estaba este hombre allí, Zaqueo, jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos, pero que además era sumamente rico. Tenía mucho dinero. Y este hombre estaba tratando de ver quién era Jesús. Escuchó, parece ser, que la multitud se juntaba en torno al caminar del Señor Jesús, porque donde a esas alturas del relato de la vida del Señor Jesús, él ya era extremadamente conocido por su poder y por sus obras. Entonces, donde andaba el Señor Jesús, había una montonera de gente amontonándose, queriendo verle, queriendo tocarle, queriendo interactuar con él. Y este hombre llamado Zaqueo quería verle también, quería ver a Jesús. Pero se lo impedían dos cosas: él era bajito y además había mucha gente. Es decir, había tanta gente y él era chiquito, entonces no podía verlo. Así que, ¿qué es lo que hizo? Sabiendo que Jesús iba a pasar por un cierto lugar, porque el camino así lo decía, vio un árbol del tipo sicómoro, que dice el relato, un árbol sicómoro, y él se subió a ese árbol. Y desde allí, entre las ramas de ese árbol, no sabemos
si la multitud veía que había un hombre ahí arriba o no. Parece que no se veía porque el árbol sicómoro era muy frondoso. Pero ahí desde ese árbol, él pretendía ver a Jesús pasar. Aparentemente esa era toda su ambición. Sin embargo, cuando el Señor Jesús pasó por ahí efectivamente, el Señor hizo esto. Y le dio. Es decir, está claro que eso también nos quiere enseñar de pasadita que no hay nada que pase desapercibido a los ojos del Señor Jesús. Es decir, Él iba a poner sus ojos, iba a clavar su mirada en ese árbol. Zaqueo sí, no se lo esperaba. Entonces el Señor Jesús le habla, le clama a Zaqueo y le dice: Zaqueo. Segunda impresión, lo llama por nombre. Tampoco se lo esperaba Zaqueo. Pero de pasadita podemos entender que el Señor conoce tu nombre también y el mío. Y cuando Él llama, llama por nombre. No llama anónimamente. Zaqueo le dijo: date prisa, bájate de ahí. Desciende ya. Y hazlo rápido, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Eso fue lo que le dijo. Tercera sorpresa, pero como el Señor viene a mi casa. Pero si Él viene pasando por Jericó, mira la cantidad de gente que quiere estar con Él, ir a mi casa. Esto sí que es una sorpresa. Imagínense cómo descendió Zaqueo. Así que Zaqueo fue a su casa y lo recibió seguro, porque el texto así lo dice, lo recibió muy alegre. Estaba alegre Zaqueo de recibir a Jesús en su casa. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí nos gozaríamos enormemente de tener ese privilegio. Claro, el Señor Jesús ya no está en la tierra físicamente, pero está espiritualmente. Eso es lo que nos atestigua la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesús anda por este mundo, camina por este mundo como caminó por Jericó, pero no presencialmente, no físicamente. Camina buscando también si hay alguna persona encaramada en algún árbol de su vida, porque lo que Él quiere es entrar en esa vida, en su hogar, no en la casa física, sino en el hogar. También lo está haciendo. Y Zaqueo, cuando recibe al Señor en su casa, dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo defraudó a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Y entonces el Señor dice este versículo que yo los invité a leerlos todos juntos: hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Y enseguida el versículo 10, que para mí es el versículo central de toda esta sección, porque el Hijo del Hombre, y escúchelo bien, el Hijo del Hombre, porque esto sigue vigente hoy en día, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, que es Jesús, tuvo un propósito para venir a este mundo. Y ese propósito sigue vigente hoy en día. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el versículo central de este pasaje que acabamos de leer. Y no solo de este pasaje, sino el mensaje central de todo el Evangelio. El Evangelio dice que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar al perdido. Y es central en este pasaje porque le da el propósito de por qué Jesús estaba pasando por ese camino. Jesús estaba pasando por ese camino porque Él sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Sabía que Zaqueo iba a estar encaramado en ese árbol. Así que para Él no fue una sorpresa cuando miró hacia el árbol y lo vio a Él. Jesús lo estaba esperando. Así que, ¿cuál es el sentido de la venida de Cristo al mundo? No quiero ser egocéntrico de los hombres, pero el sentido de la venida de Cristo al mundo eres tú. Él vino por ti. Tenemos a un hombre, Jesús, Dios hombre, que pasó por Jericó. El Señor Jesucristo no iba para quedarse a vivir en Jericó. Él iba camino hacia un lugar.
Y el destino de su camino es que él iba a pasar por Jericó y estaba encaminándose hacia Jerusalén. Jerusalén, el lugar donde él iba a morir en una cruz. Ese era su camino, ese era su destino. Pero él se detuvo en ese camino al pasar por Jericó y vio también a este hombre ciego que leímos al principio. Los otros relatos le pusieron nombre, aquí no le pusieron nombre. El autor Lucas se detiene a ponerle nombre a Zaqueo, pero no les puso nombre al ciego. Pero en los otros evangelios está el nombre. Se llamaba Bartimeo, el ciego. Y sabes que estos dos hombres, Bartimeo y Zaqueo, y por eso los leímos juntos, tenían algo en común. Ambos eran ciegos. Claro, uno era ciego físicamente, pero el otro era ciego espiritualmente. Pero ambos hicieron algo, fíjese, ambos hicieron algo para poder ver a Jesús. Bartimeo, ¿qué hizo? Dio voces, clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tan pronto como él se enteró que el que estaba pasando por Jericó, un poquito antes de entrevistarse con Zaqueo, tan pronto que él se enteró que el que estaba pasando era Jesús, él no se detuvo en un instante y dijo, clamó, sabía que el único que podía darle solución a su grave problema de salud era Jesucristo. Él había escuchado el poder de ese Jesús. Claro, él no sabía que Jesús, además de darle la vista, podía darle la salvación. ¿Y Zaqueo qué hizo? Si Bartimeo clamó, Zaqueo subió. Se subió a un árbol. Sin embargo, ni el clamor de Bartimeo, ni el subir al árbol de Zaqueo, trajo salvación a la vida de ninguno de ellos dos. Y yo sé que todos los seres humanos, y probablemente tú entre nosotros hoy día, estás haciendo cosas en tu vida para acercarte a Dios. Una prueba de eso es que estés aquí hoy día. Haces cosas para acercar tu vida a Dios, para poder ver al Señor en tu vida. Eso no te trae salvación. No te trae el hecho que tú estés aquí o que incluso asistas domingo tras domingo. No te trae salvación. Pero sí el Señor Jesucristo ve que así como el ciego clamó, así como Zaqueo se subió, el Señor también ve lo que tú estás queriendo hacer, que estás buscándole con sinceridad. Jesús pasó por Jericó esa tarde. Fue muy especial para esos dos hombres, porque Jesús pasó por el medio de la ciudad y se fijó en ellos. Y déjame decirte que Jesús se fija en la vida de un ser humano que está buscándole. El ciego clamó y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y él lo sanó. Y ese momento fue inolvidable para Bartimeo. Cuando Jesús iba pasando, Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto bullicio? Y le dicen, es Jesús el que está pasando. Y tan pronto él se enteró, comenzó a clamar por misericordia. ¿Por qué la Biblia relata eso? ¿Por qué deja escrito allí que había un bullicio y había un ciego y el ciego preguntó por qué tanto bullicio? Y que apenas él se entera, él comienza a clamar a la distancia. Él no tenía idea a qué distancia estaba el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué la Escritura coloca esto ahí en el pasaje? Que Bartimeo se haya puesto a clamar así. ¿Qué tiene que ver contigo que Bartimeo se haya puesto a clamar y que el narrador Lucas haya querido dejar eso escrito allí? Que Bartimeo clamó para que el Señor Jesús se acercara a él. Porque quiere que tú entiendas que debe existir una cuota de clamor de tu alma. No es posible que tú te salves a ti mismo o a ti misma.
No es posible. Pero sí es importante que haya un clamor de tu alma, un anhelo de tu alma, que entiendas que tienes una necesidad en tu alma y que estás impedido, que necesitas de salvación con urgencia. ¿Ustedes creen que el Bartimeo el ciego no tenía más cosas que hacer? Sin lugar a dudas que sí. Pero no es que puso en su agenda, dijo, ya está el Señor pasando, voy a ver en qué lugar lo coloco, tercer lugar, un ratito más lo tengo. ¿Fue así? Él fue urgentemente donde el Señor. Se intentó acercarse de alguna manera y cuando vio que no podía acercarse porque era ciego, empezó a clamar. Ante el pasar de Jesús, este hombre ciego vio como nunca antes su ceguera. En ese instante en donde el Señor Jesús estaba pasando, Él comprendió como nunca antes su necesidad, su ceguera. Y como nunca antes su única oportunidad de sanación estaba pasando por allí. Y Zaqueo también tuvo su encuentro con Cristo, en la misma ciudad de Jericó. Y mientras Jesús pasaba por ahí, él quería ver a Jesús, pero como el ciego, él tampoco podía verle. ¿Por qué? Pero por razones distintas. Sus ojos estaban bien, pero igual no podía verle. Porque había una multitud y porque él era pequeño. Subió a un árbol y desde ahí, instalado, esperó pacientemente el paso de Jesús. Subió a ese árbol para ver a Jesús. Y lo que nunca se imaginó es que Jesús lo vería a él. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús ve y trasciende los tiempos. Y a pesar de que no está presente físicamente aquí en este instante, sí está presente espiritualmente. Y Él mira y Él observa tu entendimiento y tu corazón. Él nunca se imaginó que lo iban a ver. Él nunca se imaginó que le iban a llamar por nombre. Y Él nunca se imaginó que además Jesús se iba a invitar a su casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo, es posible que tú también te acerques o quieras acercarte y hagas tus esfuerzos para ver a Jesús, para escuchar su voz, para verle pasar por tu vida. Pero no es lo mismo cuando es Él, cuando es Jesucristo quien te ve, quien te mira y te llama por nombre. No todos en la multitud tuvieron ese privilegio. Cuando te habla directo a tu alma y te llama por nombre. Antes, el pasar de Jesús, Zaqueo vio como nunca antes que Jesús quería cambiar su vida para siempre. Así que no sé con cuál de estos ciegos tú te identificas más. Si con el ciego de sus ojos o con el ciego de su alma. Si con Bartimeo o con Zaqueo. Si es que te identificas con alguno. Pero sí te puedo decir que Jesús está pasando. Ya no por Jericó, sino justo frente a tu vida. Y yo no sé cuántas veces has oído que Jesús pasó por la vida de alguien y dejó huellas. Pero por tu propia vida aún no deja huellas. Y te sientes ciego tal vez. Porque escuchas, porque asistes, pero no ves ningún impacto en tu vida. De esa palabra que supuestamente genera impacto en tu vida. No ves tu necesidad. No ves que Jesús está pasando frente, no a la vida de todos nosotros, frente a tu propia vida. Ambos, Bartolomé y Nicodemo, eran despreciados por su sociedad donde ellos vivían. El primero era despreciado por su condición de ceguera. De hecho, los judíos pensaban que era una herencia del pecado de sus padres y que por eso habían nacido ciegos los ciegos. Y el segundo era despreciado por lo que hacía. Dice el texto que Zaqueo era publicano y que además era muy rico. Sabemos cómo se enriquecían los publicanos de la época.
engañando con los impuestos a la gente, enriqueciéndose malamente. El Señor conoce nuestra vida y conoce tu vida. Conocía la vida de Bartimeo, conocía la vida de Zaqueo, sabía perfectamente la debilidad y la necesidad de cada uno. De la misma manera que Él sabe tu condición y también sabe lo que haces. Y te está buscando y te está llamando al arrepentimiento. Así que Zaqueo muy posiblemente era un hombre solitario de los de su nación. No estaba muy acompañado por su propia nación. Y es que todos en alguna medida estamos solos enfrentando nuestras dificultades. Todos en alguna medida estamos solos enfrentando nuestros propios dolores. Solos mirando la vida de una forma que nadie la ve. Solo yo veo la vida de esta manera. Porque tus mismas decisiones, probablemente, tus mismas decisiones en tu vida te han dejado solos. Solo con tus errores. Solo con las consecuencias de tu propia vida. Solos. Pero la principal soledad que quizás te embarga es aquella de sospechar que en realidad no estás acompañado de Cristo en tu vida. Esa soledad sí que es terrible. Porque la Biblia dice que aquellos que sí estamos en Él, en Cristo, seremos acompañados por Dios y guiados por Él aún más allá de la muerte. Dios trabaja, ¿sabes qué? Cuando yo leo estos dos pasajes, Dios trabaja de formas muy especiales, muy diferentes, muy particulares, para traerte a ti delante de Él. ¿Quién iba a imaginar que todo se daría sobre un árbol? ¿O por qué sobre un árbol? Yo me pregunto también. ¿Por qué tenía que ser el llamado Zaqueo sobre un árbol? Bueno, pueden haber muchas respuestas, yo me doy una. Tal vez fue sobre un árbol, en las alturas de un árbol, porque así estaba su corazón, por encima de la multitud, por encima de todos. Él con su esfuerzo y con su engaño había logrado levantarse por encima de los demás. Y tú me dirás, pero Marcelo, yo no soy Zaqueo, yo no soy rico. Tampoco soy estafador. Yo no ando engañando con el dinero a nadie. Claro, porque la Biblia no busca que te identifiques con este Zaqueo. La Biblia no busca que te identifiques con la vida de este hombre. La Biblia busca más bien que tú mires el corazón del hombre que está ahí descrito. Porque la altivez tiene su árbol sicómoro, así como la tenía Zaqueo. La altivez tiene también su árbol en mi vida y en la tuya, donde se levanta tu corazón para mirar desde arriba. Ahí, desde lo más alto de tu propio corazón. Porque ¿sabes qué? No se necesita mucho dinero ni riquezas para ser altivo. Ni se necesita tener una posición social elevada para levantarte sobre los demás. Cuando dices que no necesitas de Cristo, cuando te levantas por encima, cuando solo quieres escuchar de Él hablando la palabra de Dios, pero no te importa saber qué hay en particular para contigo en tu vida. Cuando te levantas por encima, cuando ves tras vez, reunión tras reunión, versículo tras versículo, lo ves pasar. Aceptas que eres tú el necesitado, no lo aceptas, sino que te sigues viendo como parte de esa multitud. Pero eres tú el señalado por Cristo. Y Jesucristo pasa y te mira. Y lo que te dice es, bájate de ahí. Y date prisa en bajarte. Es el mandato de Cristo. No le habló a la multitud, le habló a un hombre, a una persona con nombre.
Porque si aquí habemos 20 personas, Jesucristo tiene un mandato especial y específico para cada uno de ustedes. Así como a Zaqueo le dijo, bájate de ahí y hazlo luego. Date prisa. Bájate de ese pensamiento que te dice que el mensaje de Cristo no es para ti. Bájate de la esperanza de que en realidad no necesitas de Cristo. Bájate de pensar que puedes seguir llevando tu vida sin Él o así a medias. Bájate de ese pensamiento. En el año 1912 se hundió el famoso barco del cual han hecho hasta películas de él, el Titanic. Y en su primer y único viaje de este barco sucedieron cosas irónicas. Y es que a ese barco le pusieron ese nombre, el Titanic. No por cualquier cosa le pusieron ese nombre. Le pusieron el Titanic, es decir, el extraordinario, el inmenso, el poderoso. La prensa de la época, la prensa escrita de la época, anunció el despegue de ese barco y diciendo el barco insumergible, así se llamaba el Titanic, el barco insumergible, le pusieron en la prensa de la época. Tenían tanta confianza en su fortaleza como tremenda máquina, que tomaron una decisión muy errada, los dueños de ese barco, que más tarde le costaría la vida a miles de personas. Los ingenieros a cargo del diseño indicaron que de acuerdo a la norma y al tamaño del barco, este barco debía tener 48 botes salvavidas. 48. Pero la naviera, dueña del inmenso barco, confiado en que era el Titanic, el insumergible, subestimaron esa recomendación y prefirieron colocar menos botes, porque eran tan grandes los botes salvavidas que estorbaban la vista de los turistas hacia el mar. Eran molestos a la vista. Además, el barco se veía con un montón de cosas colgando, estéticamente era feo. Así que dijeron 48 menos de la mitad, y le pusieron 20. Solo 20 barcos. Tremenda tragedia en su primer viaje, cuando al hundirse perecieron en las gélidas aguas más de 1.500 personas. ¿Sabe cuántos botes faltaron para esas 1.500? 27. Es decir, podemos decir, en esos 28 botes faltantes cabían 1.650 personas. Se ahogaron 1.500. Bájate de ahí, de esa altivez de tu vida, en que tú dices que tu vida es el gran Titanic, que puedes seguir esperando vivirla sin Cristo. En que tú dices, puedo vivir no con los 48 que Dios me demanda, puedo vivir con un poco menos de Cristo. No me va a pasar nada. Bájate de ahí, de esa altivez. Puede que seas superior a muchas personas, pero un día estarás delante de Dios sin tus salvavidas. A veces, lo que hay detrás de la altivez es una vida que no quieres abandonar. Que tú sabes que esa vida no está bien, pero no la quieres abandonar. A veces detrás de la altivez está eso, una vida que tú no quieres abandonar. Que tú sabes que Dios te demanda cambios en esa vida que tú no quieres abandonar. Que tú sabes que el mensaje de Cristo es un llamado al arrepentimiento en aspectos importantes de esa vida que tú no quieres abandonar. Y prefieres esconderte detrás de la frase, no necesito tanto de Cristo, porque en realidad en ti no hay arrepentimiento. Y con lo que no cuentas es que el Señor conoce tu corazón, así como conoció a Zaqueo, y lo pesa. Y en esta reunión tú puedes estar escuchando, puedes haber leído,
puedes creer que estás en las ramas del árbol, que Jesús no te ve, pero Cristo te está viendo. Conoce tus pensamientos, conoce tu ida y tu venida, sabe perfectamente lo que hay en tu mente y lo que no hay. Conoce tu corazón. La Biblia dice que no hay nada oculto delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y sabes que nuestro malvado y nuestro engañoso corazón, el tuyo en particular, te puede estar diciendo que te ocultes incluso viniendo a la iglesia. Allí, con una asistencia más o menos regular a la iglesia, estoy oculto en mi arbolito, tomando una Biblia y leyéndola. Pero, al no rendirte a Cristo, solamente te estás ocultando en una religiosidad que tú has construido. ¿Y sabes cómo le llama eso a la Biblia? La Biblia le llama hipocresía. Piadoso por fuera, rebelde por dentro. Vuélvete a Cristo. Ese es el llamado de Dios. Vuélvete a Cristo, quien será amplio en perdonar. Pero Jesús no puso fácil esto. Porque cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte, a bajarte de allí. Pero quiero que también notes que el llamado es urgente. Él le dijo así, fíjese cómo dice el versículo: date prisa, le dijo. Bájate de ahí, date prisa. Este es el momento propicio, hoy. Hoy es el día de salvación. No hay promesas para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estaremos vivos mañana. Dios no hace promesas para mañana, Dios hace promesas para hoy. Y es hoy, ahora, en este momento, cuando en toda la Biblia Dios te hace un llamado para que te vuelvas a Él. Y me pregunto, ¿por qué Jesús, a diferencia del ciego Bartimeo, por qué Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo? No se invitó a la casa del ciego, ¿no? Pero sí se invitó a la casa de Zaqueo. No le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor. Ok, recibo la vista y voy a tu casa. ¿Por qué a Zaqueo sí le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa? La acumulación de riquezas en base al engaño puede ser una sospecha. ¿Dónde se ve el fruto de la acumulación de riquezas? En la casa. Ahí. ¿Se imaginan la casa que tenía Zaqueo? No es que las riquezas sean malas, sino es cómo las había obtenido Zaqueo era malo. Las obtuvo en base a engaño, en base a trampa, en base a dañar a otros por su propia avaricia. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. No era porque Jesús quisiera estar en la casa de Zaqueo, en una fiesta. Era porque el Señor Jesús lo quería llevar al terreno de su codicia. Es lo mismo que le pasó a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo el Señor? Trae a tú. Justo ahí, trae a tu marido, ahí donde está la llaga. No tengo marido. Bien has dicho. 5 maridos has tenido. Así es. Y a Zaqueo lo llevó a donde estaba la acumulación de su maldad, a su casa. Porque el Señor, ¿sabe qué? Necesariamente debe confrontar tu vida. Necesariamente debe confrontar tu vida. Querido amigo, aquello con aquello que ofendes a Dios mismo debe llevarte al terreno de tu propio pecado persistente
para que puedas en lo privado avergonzarte delante de Dios. ¿Ustedes creen que Zaqueo, cuando recibió al Señor Jesús en su casa, dijo: mira, Señor, qué linda casa, mira la piscina que tengo, mira esos ventanales, mira esos pilares de mármol? No estaba así Zaqueo, porque sabía que toda esa riqueza que él tenía la había construido en base a su propia maldad. Es probable que Zaqueo haya estado avergonzado recibiendo a Jesús en su casa. Y a estas alturas, cuando Jesús fue a su casa, Zaqueo ya estaba preparado para mostrar arrepentimiento. No sabemos cuánto se demoró en darse cuenta de su propio mal, pero sí sabemos que ya estaba preparado para mostrar arrepentimiento. Y es que aquí sucedieron dos cosas con la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. Zaqueo se arrepintió y Zaqueo recibió a Cristo en su casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice la Escritura: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pero ¿sabes que esto Zaqueo lo hizo público? Señor, la mitad de mis bienes, y en algo defraudó a alguien, lo devuelvo cuadriplicado. Público, delante de mucha gente. Su arrepentimiento lo hizo público, su conversión a Cristo la hizo pública. No lo hizo ella en privado. Es una relación personal, nadie más la sabe. No, él lo publicó. Y yo sé que algunas iglesias hacen levantar la mano, pasar adelante, manifestaciones públicas de conversiones a Cristo. Pero eso no está bien. Porque tú eres responsable de presentarte delante de Dios. Y delante de Dios, porque es a Dios a quien tú has ofendido. Delante de Dios, que es quien además te perdona. Ningún ser humano puede perdonar, es Dios quien te perdona. Delante de Dios, porque es Dios quien quiere tener misericordia de ti. Delante de Dios, porque es Él quien vino a buscarte. Como dice el texto central de este pasaje, Él vino a buscar y a salvar. Pero una vez que tú te presentas, lo haces público. No te lo guardas, lo dices. Y lo dices en primer lugar a quienes más has dañado. Hey, me he arrepentido delante de Dios y Él ha perdonado la maldad de mi corazón por su muerte en la cruz y ahora Él vive en mí. Quiero pedir perdón por tanto daño que te he hecho. Mire, las conversiones que no piden perdón no son conversiones. Es cierto, la conversión ocurre en el alma, donde nadie ve, pero necesariamente impactan tu vida, sobre todo en los que te ven. Porque un hombre perdonado por Dios, una mujer perdonada por Dios, también restituye la honra a quien se la había quitado. Devuelve el gozo a quien se lo arrebató. Restaura el corazón a quien afligió. Si no has hecho esto, o algo así, no creas que eres un hijo de Dios. Porque la Biblia dice así: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo.
No pretendas que hubo gozo delante de los ángeles de Dios, pero en tu hogar no. Por eso es que Zaqueo lo recibió como gozoso. Hubo gozo en Zaqueo y en esa casa por esa conversión. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Zaqueo, que estaban perdidas. Y pudiera ser que aquí en nuestro medio hay alguna persona que se ve a sí misma perdido o perdida, sin gozo, sin su carga de maldad perdonada, que sienta que Cristo aún no ha entrado en su propia vida, en su propio hogar, o que aún no ha sido capaz de restaurar a aquellos que ha dañado. Hoy Cristo, quiero repetir el versículo 9 contigo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y solo para terminar, ¿qué se requiere para que venga la salvación a tu casa? Solo dos cosas. Arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que cambies tu forma de pensar respecto a tu vida. Ahora estás de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Tus malas obras, tus pecados requieren un cambio de tu vida. Y ahora tú estás dispuesto a que Dios haga ese cambio en tu vida. Arrepentimiento. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Así que arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse no es sentirse mal. Arrepentirse es estar dispuesto y muy de acuerdo con Dios a que Él intervenga en tu vida y la cambie. Y segundo, dije que eran dos cosas. Se requiere fe en Cristo. ¿Qué significa fe en Cristo? Que tú miras a un Cristo crucificado y comprendes que en esa cruz Cristo estaba cargando por amor a ti la culpa de tus pecados. Y la Biblia lo dice de muchas maneras. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay un hombre muy famoso del año de la época de 1700 que fue muy famoso por muchas cosas. Hoy quiero destacar una de ellas. John Newton. Nos cuenta que John Newton fue durante muchos años antes de ser creyente un hombre cruel, pero cruel en algo bien específico. Él era un cruel comerciante de esclavos. Tenía un barco que le llamaban en la época barcos negreros, porque su función era transportar así negros desde el África hacia el mundo desarrollado de la época para venderlos como esclavos. Y él hacía eso decenas de veces al año. Cientos de personas esclavas vendidas por él y tratadas inhumanamente en cada viaje. Un porcentaje importante de los que transportaba morían en alta mar, o los tiraba por la borda cuando veía que ya no tenían vuelta, estaban agonizando, o buscaban zonas de tiburones para arrojar a los más débiles al mar. Cruel, horrorosamente cruel. Y en el año 1748, él relata en su biografía, mientras él viajaba en un barco de sus barcos, en un barco esclavista, enfrentaron en el Atlántico una tormenta tan brutal que cuando el agua estaba entrando como un río en la nave, y Newton estaba aterrorizado porque vio tan de cerca su propia muerte. Y en esos momentos de desesperación, él clamó a Dios porque él había escuchado el Evangelio en su vida, tal como tú. Clamó a Dios por el Evangelio de salvación que tantas veces había escuchado. Sobrevivió al naufragio.
Pero esa experiencia lo hizo sentir tan inmensamente frágil delante de Dios. Y Newton escribió más tarde en su biografía: en aquel día comprendí que Dios había tenido misericordia de mí. La noticia de mi inminente muerte me hizo despertar de mi ceguera espiritual. Su gracia, él escribió, comenzó a obrar en mi vida, y mi vida ya no pudo ser nunca más la misma. Este hombre llegó a ser un hombre tan gran hombre de Dios, que de ser un esclavista se transformó en un luchador para abolir la esclavitud en el mundo. Y compuso muchos himnos de gratitud a Dios. El más conocido de ellos, Sublime Gracia, cuyas primeras líneas dicen así, se lo voy a leer: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Infeliz, porque infeliz era él. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Y dice: y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí, su gracia me salvó. No seas uno de esos muchos que algún día, ya por siglos 1000, en la gloria, puedas brillar con su gracia que un día te salvó.